Además de minimizar el error, este tipo de diseño, como les comentaba hace un momento, es muy simple de analizar. eh, Su practicidad es evidente. Por lo tanto, como les comentaba anteriormente, es el diseño más aplicado en la parte experimental. Aquí es esencial saber que la notación 2 a la K significa que K es el número de factores involucrados en el experimento y 2 es el número de niveles que debe tener cada uno de esos factores. Es decir, aquí la limitación es que cada factor debe poseer solo dos niveles. Dos niveles, o sea, ningún factor puede tener más de dos niveles porque ya deja de ser diseño 2 a la K. El diseño de 2 a K se caracteriza es por lo que hace un instante les indiqué. Debe tener dos niveles cada factor involucrado en el experimento. Este es un esquema que habíamos observado en el diseño factorial general. Aquí se tiene dos factores, el factor A, el factor B. Se pueden dar cuenta que el factor A tiene dos niveles, uno alto, uno bajo. El factor B también tiene dos niveles, uno bajo y uno alto. Por lo tanto, es un diseño factorial conocido como 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque el número de factores son dos, que es K, el A y el B. Hay dos factores. Y como les presenté y el fundamento de este diseño es que simplemente se tiene dos niveles. Todos los factores tienen dos niveles. Uno que vamos a denominar bajo y otro nivel que vamos a denominar alto. Lo propio se hace con el factor B, uno bajo y uno alto. Ahora, ¿qué significa un nivel bajo? Un nivel bajo implica, desde el punto de vista cuantitativo, si hablamos desde el punto de vista numérico, es el nivel más bajo dentro de los niveles involucrados del factor. Me explico. Por el caso de un ejemplo, la temperatura, si yo tengo una temperatura de 30 grados y otra temperatura de 50, es claro que el de 30 grados es el nivel bajo y el de 50 grados es el nivel alto. No sucede cuando el factor involucrado es cualitativo. Por ejemplo, el caso de un proceso en donde una actividad, por ejemplo, de un producto a granel, en donde se debe adicionar a una mezcla, ese producto a granel se debe adicionar a una mezcla y para ustedes el nivel bajo es un saco y el nivel alto es dos sacos, o posiblemente el nivel bajo en un caso específico de, por ejemplo, una profesión. ¿Sí? Ustedes están haciendo un análisis de una determinada profesión y involucra a dos profesionales de dos áreas diferentes, un médico y un ingeniero, y van a evaluar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, su capacidad económica o el salario que recibe. Si ustedes van simplemente para esas dos profesiones, la medicina y la ingeniería, hay dos niveles. Estamos hablando del factor profesión, pero como son cualitativos, no es claro cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. Por lo tanto, esa discreción del investigador, colocar cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. Cosa distinta que es el caso cuantitativo que les dije hace un momento de la temperatura, que es muy claro cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto.
Bueno, este esquema ya lo habíamos visto en la parte factorial, pero es claro para ustedes el repaso que concierne a lo que se le conoce como el efecto del factor. El efecto del factor no es más que una diferencia del promedio del nivel alto con respecto al promedio del nivel bajo. Por ejemplo, en el caso del efecto de A. El efecto de A, si ustedes observan la gráfica, tiene una notación, el nivel bajo, un 1, entre paréntesis, y el nivel alto, el A. Más tarde les indico de qué se trata, ¿no? ¿Por qué se le llama A y por qué se le llama 1? Bueno, ¿cuál es el promedio? Obviamente el promedio de este nivel, miren que está el nivel bajo y el nivel alto. El promedio está definido de la siguiente manera. ¿Cuál es el promedio del nivel alto de A? Uno va al nivel alto de A y observa algo. El nivel alto de A lo compone esta parte superior del cuadrante. A, B y A. A, B y A. Ustedes pueden observar el nombre. Y la parte inferior está el 1 y el B, que son los que están restando, ¿no? Restando el 1 y el B. Como es un promedio, vamos a dividirlo entre 2. Y decimos n porque no se sabe cuántas réplicas hay aquí, ¿no? Entonces es claro de dónde sale esa diferencia del promedio, ¿no? AB más A, que está en la parte superior, AB más A, y en la parte inferior 1 y más B. Pero como estamos restando, menos 1 menos B o menos B menos 1. Ese sería el promedio. Ahora, vamos a hablar de la notación. ¿Por qué esta notación es A? ¿Qué significa una letra minúscula A? ¿Qué significa B? ¿Qué significa B? ¿Y qué significa un 1 entre paréntesis? Cuando, recuerden que son dos niveles, ¿no? Dos niveles que debe tener el factor A y dos niveles que tiene el factor B. Cuando se presenta la letra, por ejemplo, aquí dice A minúscula, es porque aquí está el nivel alto de A. En este caso, por ejemplo, aquí en B, aquí está el nivel alto de B, por eso aparece la letra B. Eso no significa que no esté el otro nivel. El factor A también está aquí. Sin embargo, como esa letra no aparece o es omitida, está el nivel bajo de A, pero el alto de B. O sea, si aparece la letra es porque está el alto de ese nivel. En el caso superior, en la parte del cuadrante superior derecho, observen que está B. Aquí está el nivel alto de A y el nivel alto de B. Y es claro entonces qué significa un 1. Un 1 significa que están todos los niveles bajos de los factores. Está el bajo de A y el bajo de B. Por eso que no aparece letra. Porque el 1 está identificando que está todos los niveles bajos de los factores involucrados. Estamos obviamente explicando con el diseño más sencillo, que es el de dos factores, y eso significa que es un diseño 2 a la 2. Y repito, ¿por qué 2 a la 2? Recuerden que K es el número de factores, K es el exponente, 2 a la K es 2. Y el 2 como base es porque hay dos niveles, 2 a la 2. Bueno, ese es lo concerniente al efecto de A, ¿no? Conclusión, el efecto de A se puede definir como una suma entre las combinaciones AB más A menos B menos 1, dividido entre 2n. Lo propio se puede hacer con B. Ustedes observan y tomemos el promedio de B y el promedio, bueno, aquí sería el promedio de B alto y el promedio de B. Este es B bajo, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, lo propio hacemos con B. Si estamos aquí en B, este es el alto de B, ABB, AB más B. Y el bajo de B es A y 1. Entonces, por eso que ustedes ven en el A y 1 como bajos y B más AB como alto. Este se llama el efecto de B.
Lo que ustedes ven encerrado entre corchete se conoce como contraste. Este es el contraste de B y aquí sería el contraste de A. O sea, AB más A menos B menos 1 es el contraste de A. Que dividido entre 2 por N daría el efecto, ¿no? Que era lo que inicialmente yo les había indicado. ¿Por qué ustedes deben saber la notación de lo que se denomina contraste, que es la combinación que ustedes observan aquí? Por ejemplo, este es el contraste de B, que es B más AB menos A menos 1. Porque basado en el contraste, ustedes van a hallar la suma de cuadrados, que es el objetivo final, ¿no? Hallar la suma de cuadrados para poder determinar, mediante un análisis de varianza, cuáles son los factores incidentes en el experimento. Esto se conoce como contraste, ya saben. Este es el contraste de B, B más AB menos A menos 1. Y recuérdese que como es un diseño factorial, hay una interacción, ¿no? Entre los, esta es la interacción AB. E igualmente, realizando el mismo procedimiento que hicimos con A y con B, se obtiene un efecto. El efecto es AB más 1 menos A menos B sobre 2N, pero ya sabemos que lo que está en corchete, AB más 1 menos A menos B, es el contraste de AB. ¿Y por qué les decía anteriormente la importancia del contraste para hallar la suma de cuadrados? Porque hay una fórmula que es esta. Esta sería la forma de hallar la suma de cuadrados de A. Obsérvese, aquí está el contraste. Y tú le vas al cuadrado ese contraste y lo divides entre 2 por 2 a la 2, que es el diseño, por N. O sea, aquí daría 4, ¿no? 4N. N es el número de réplicas. Lo propio hace con la suma de cuadrados de B. Tienes el contraste elevado al cuadrado por dividido entre 4N y el contraste, perdón, y la suma de cuadrados de AB, que sería el contraste de AB, que es este, al cuadrado sobre 4 por N. Ahora, hay otra forma de hallar los contrastes, mediante algo que se llama tabla de signos. Los libros de diseño de experimentos aparecen en la tabla de signos. Miren la forma de hallarlo. Aquí están los signos de cuáles son, cómo hallar los contrastes. Por ejemplo, ya aprovechando aquí que está la notación de AB, observen AB dónde está. Aquí está AB y estas son las combinaciones. ¿Qué están como positivo? AB aparece. Miren que deben tomar la columna donde dice AB. AB tiene como positivo este, que es la combinación AB minúscula, que está positivo. También tiene como positivo el 1, que está en los niveles bajos. Y tiene como negativo A y tiene como negativo B. O sea que con la tabla de signos, que repito, muchos libros de control de diseño de experimentos tiene la tabla de signos. Este sería la tabla de signos para un diseño 2 a la 2. Habrá una tabla de signos para un diseño 2 a la 3, etcétera, etcétera, para, con el propósito de hallar los contrastes. Y es claro que determinando los contrastes tenemos la suma de cuadrados. Entonces, la tabla de signos permite hallar los contrastes. Aquí están, obviamente, lo que yo les había indicado hace un momento. Es claro que si ya tienes la suma de cuadrados de A, la de B, la de AB, lo único que faltaría es la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales, que se hallan en la forma tradicional, ¿no? La suma de cuadrados totales es tomar cada observación elevada al cuadrado, restarle el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones, y la suma de cuadrados del error se determina por diferencias entre la suma de cuadrados totales menos esta suma de cuadrados. Aquí está la fórmula general de cómo obtener la suma de cuadrados. Aquí se los simplifico. Vean que si se tiene el contraste, se eleva el cuadrado, se divide entre 2 a la k por n. Aquí generalizo para todo diseño 2 a la k, ¿no? Todo diseño 2 a la k tiene esta fórmula para hallar la suma de cuadrados. Aquí les replico nuevamente ya la suma de cuadrados de A, de B, de AB para el diseño 2 a la 2. Recuerden que estamos en un diseño 2 a la 2, que es el más sencillo de todos. Los grados de libertad, obviamente, los grados de libertad totales sería 4 por n, o sea, 2 a la 2 por n, menos 1.
ese sería los grados de libertad total, y la suma de cuadrados, los grados de libertad del error sería 4, que es 2 a la 2, porque estamos en el diseño 2 a la 2 por n menos 1. Esta es la suma de cuadrados totales, como les decía hace un momento, se determina en forma tradicional, se toma cada observación, se eleva al cuadrado, y se resta el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones, que también está definido como un criterio de notaciones 2 a la k. 2 a la k por n genera el número total de observaciones. Esta es la suma de cuadrados del error, que les decía también hace un momento, que es la suma de cuadrados totales menos la diferencia de toda la suma de cuadrados obtenidas anteriormente, que sería la suma de cuadrados de A, la de B y la de AB. Como recuerden que yo les había comentado en su momento que lo que se trata es, en un diseño factorial, es encontrar un modelo estadístico. Recuerden que el diseño de experimento como tal, en análisis de varianza, es un modelo de regresión. Hallamos los coeficientes. Este sería la forma de hallar el coeficiente beta sub 0, que es el intercepto. Que sería tomar el total general sobre el número total de observaciones, que es 2 por K, 2 a la K por N. Recuerden que este es N mayúscula. Si alguien no quiere la notación como N mayúscula, no hay ningún inconveniente. Este sería N mayúscula. Y los coeficientes restantes, o sea, el coeficiente de A, el coeficiente de B, el coeficiente de la interacción AB, sería obtenido de esta manera. El efecto de I sobre 2 a la K menos 1 por N. ¿Qué es un efecto? El efecto fue la diferencia de los promedios que encontramos en la primera parte. Y también lo podemos definir de esta manera, como el contraste sobre 2 a la K menos 1 por N. Que sería lo mismo que decir 2N, ¿no? Porque si aquí K vale 2, por ejemplo, aquí sería 2N, que es el criterio que habíamos iniciado en el momento de evaluar el efecto. Vamos a observar, miren, 2N. Que esta formulación que les acabo de indicar es una formulación general, ¿no? 2 a la K menos 1 por N. Esa es la formulación general del efecto. Para cualquier diseño, 2 a la K. Esta es la notación general. Miren la importancia del contraste, ¿no? Si se tiene el contraste, se puede calcular la suma de cuadrados, se puede calcular los efectos, y si se tiene el efecto, se puede calcular los coeficientes del modelo. Ahora, recuerde que el coeficiente está acompañado con la variable aleatoria. Entonces, esta es la condición general de una variable aleatoria para cualquier diseño 2 a la K. Aquí está el valor de la incógnita de la variable. Recuerde que cuando se trata de un modelo, la variable respuesta o la variable dependiente queda sujeta a las variables independientes, ¿no? Esta es la variable independiente I, y se debe restar a un promedio de los niveles alto y bajo sobre la división en el denominador de la diferencia entre el nivel alto y el nivel bajo sobre 2. Esto es una fórmula general para hallar la variable aleatoria. Pero recuerden que la variable aleatoria está sujeta a una incógnita, ¿no? Que si se trata, por ejemplo, de una temperatura, queda en términos de la temperatura. Ustedes simplemente ubican el valor de la temperatura en la variable aleatoria, obviamente ya estructurando un modelo, ¿no? Aquí no se presenta el modelo porque todavía no hemos desarrollado el modelo, pero en el momento de que ese modelo, y por ejemplo, esté una temperatura, ustedes colocan la temperatura aquí, ¿no? El valor de la temperatura. Y van a hacer una estimación de la respuesta que se presentó en ese experimento. Por ejemplo, aquí les tengo un ejercicio. Vamos a hacerlo en esta gráfica, por supuesto. Un ejercicio de una máquina para hacer ranuras en tarjetas de circuitos impresos. Entonces, se tiene una variable de respuesta que son el nivel de vibración de la superficie. Se tiene dos factores, el factor A, que es el tamaño de la ranura, y el factor B, que es la velocidad de corte. El tamaño de la ranura está en un 16avos y un octavo de pulgada.
Ese es el tamaño. Miren, hay dos niveles, son cuantitativos, de un 16avos a un octavo. Un nivel bajo, que es un 16avos, y un nivel alto, que es un octavo. Y la velocidad, que es el factor B, que tiene dos velocidades, dos niveles, un nivel bajo que es 40 revoluciones por minuto y 90 revoluciones por minuto. O sea, ahí están los niveles bajos de A y de B. Miren la interpretación de la tabla. Es claro que en signos, este signo negativo, negativo implica que están los niveles bajos. Por eso que está el 1 encerrado entre paréntesis. El 1 encerrado entre paréntesis significa que está el nivel bajo de A y el nivel bajo de B. ¿Qué significa? Contextualizándolo con el ejercicio. Que aquí, como A está representando el tamaño de la ranura, ¿sí? Aquí está un 16avos, porque es el nivel bajo de A, con 40 revoluciones por minuto en velocidad, porque esos son los niveles bajos de A y de B. Un 16avos y 40 revoluciones por minuto. Por eso que ustedes observan que está el 1 encerrado entre paréntesis. Y se tomaron 4 datos en esas condiciones. En esas condiciones se tomaron 4 datos. Significa que este diseño está replicado 4 veces. Réplica de 4. Ahora bien, en cuanto a la siguiente combinación, mire que está el positivo de A, nivel, eso significa que es el nivel alto de A. Y el nivel alto de A es un octavo de pulgada, con el nivel bajo de B, que es 40 en velocidad. O sea, un octavo de pulgado y 40 revoluciones por minuto, que es el nivel bajo de B. Miren que está el nivel alto de A, por eso está positivo, y el nivel bajo de B. Si está el nivel alto de A y el nivel bajo de B, no aparece la letra B, debe aparecer la letra A minúscula, por eso ustedes ven aquí A. Están las dos combinaciones, está tanto el factor A como el factor B, pero como aparece el nivel alto de A, debe notarse o anotarse como A minúscula. Y hay 4 réplicas también. Obviamente estamos desarrollando diseños balanceados, ¿no? En cuanto a la siguiente combinación, obsérvese, nivel bajo de A. Nivel bajo de A es 1/16avos. Pero está el nivel alto de B, que es 90 revoluciones por minuto. Como está el bajo de A y el alto de B significa que debe aparecer la letra B minúscula. Y hay 4 réplicas. Y por último, la siguiente combinación es los niveles altos de A y de B. O sea, aquí en estas réplicas, en estas 4 réplicas, está un octavo de pulgada en la ranura y 90 revoluciones por minuto. Se hicieron 4 réplicas. Este es la tabla original. Ustedes, en esta gráfica, pueden realizar una aleatorización y les va a aparecer esto. Eso lo vamos a hacer ahora en esta gráfica. Este es un 16avos, ¿no? Lo llevé inmediatamente a decimales. Y este es un octavo. 40 y 90. Bueno, realmente no se hizo la aleatorización, sino se hizo una organización. Tomé fue el link en esta gráfica, la opción de ordenar. Pero se pudo hacer la aleatorización. Y repito, ¿por qué ordenar? Porque ya está el diseño establecido. Si hubiésemos hecho el diseño por primera vez, obviamente tomo la aleatorización como fundamento, recuerden, para realizar el experimento. Entonces, aquí sería un 16avos, 40 del nivel, o sea, aquí está el nivel bajo de A y el nivel bajo de B, 18,2. Como es el nivel bajo y el nivel bajo, mire, 18,2. Y busco todos los niveles bajos. Aquí, vamos a ver, aquí está el otro nivel bajo, de A y de B. 0.0625 y 40, 18.9, que sería el siguiente.
18.9. Y así sucesivamente, ¿no? Encuentro todos los niveles bajos, ya tengo el nivel bajo de A y de B completos. Empiezo ahora con el siguiente combinación, nivel alto de A con el bajo de B, o sea, la letra A minúscula, nivel alto de A, bajo de B. Eso significa alto de A, un octavo de pulgadas con 40 de revoluciones por minuto. Un octavo de pulgada que sería .125 con 40. .125 con 40 sería aquí el primero, 27.2. Entonces aquí daría 27.2 como primera opción. Y encontramos todo, ¿no? Punto 125 con 40, ¿no? Sería la segunda, 24. La tercera aquí, 22.4. Y la cuarta, 22.5. Aquí está establecido esta fila. Y así completamos para la tabla que en los diseños, en los libros de diseño de experimento lo van a encontrar la mayoría de las tablas de diseño factorial o factorial 2 a la K, para ser preciso, lo van a encontrar de esta manera, ¿no? Y aquí estarán las combinaciones, ¿no? Las combinaciones o las réplicas. Aquí porque está replicado 4 veces. Van a encontrar de esta manera el esquema. Pero en el momento de exponerlo al software estadístico, le va a aleatorización o organizar. Bueno, veamos este diseño en esta gráfica. Vamos a tomar, obviamente, la tabla y veamos, aquí se hizo, pero voy a cerrar para hacerlo nuevamente, ¿no? Voy a grabarlo aquí. Veamos. En esta gráfica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a mejorar, crear diseño, selección de diseño cribado, selección de diseño cribado. Vamos a decirle, bueno, generalmente no aparece así. Es porque acabamos de hacer el diseño. Voy a salirme para que aparezca como debe aparecer. Pero igual esa pantalla iba a aparecer tarde o temprano una vez realizado el diseño. Bueno, le decía, mejorar, crear diseño, selección privada. ¿Cuántos factores? 2 factores. Algo está fallando. Espera un momentico, que no debe aparecer así. Debe aparecer normal. Si no, entramos a otro diseño. ¿Me aparece nuevamente? No. Esta no es la forma que debe aparecer. Vamos a tomar otro criterio. Él debe aparecer, vamos a tomarlo como diseño nuevo. Él debe aparecer así, al momento de ser privado. Entonces, diseño nuevo, lo repito, ¿no? Voy a repetir acá. Crear diseño, diseño nuevo, privado. Y aquí colocamos 2, el número de factores. Obviamente, el más sencillo, ¿no? Podemos hacerlo para 3, para 4, esto se puede generalizar. 2 factores. El primer factor es el factor A, que es el tamaño, ¿no? Tamaño de la ranura. Y recuerden que había un octavo, un 16avo y un octavo. Vamos a pasarlo al número punto cero, que no estoy mal, para un 16 es punto 0.625, punto 0.625, y para un octavo sería punto 125, ¿no?
que quede como valor numérico. El nivel bajo, miren que le está pidiendo nivel bajo, nivel alto. Y unidades, pulgadas. Ahora el factor B. El factor B es la velocidad. Velocidad, el nivel bajo, 40 revoluciones por minuto. El nivel alto, 90 revoluciones por minuto. Las unidades eran revoluciones por minuto, ¿no? RPM. ¿Listo? Debe aparecer ahora eh, la respuesta, la variable de respuesta que, si no estoy mal, era vibración. Sí. Le vamos a aceptar. Inmediatamente le dicen diseño 2 a la 2, ¿sí? Un diseño 2 a 2, le dan a aceptar. Aquí es importante, ¿no? Puede ser aleatoria, si tú vas a iniciar el diseño, no lo has hecho, vamos a darle espaciada, pero aquí le va a preguntar el número de réplicas. Recuerden que en este diseño hay 4 réplicas. Por defecto, el software tiene una réplica. Si hay 4 réplicas y el software tiene una réplica, le debemos que agregar 3 réplicas más, ¿no? Y genera el número de corridas que es 16. Diseño 2 a 2. Estos son puntos centrales, eso lo vamos a presentar posteriormente cuando hay pocas réplicas. Entonces se utiliza puntos centrales, pero eso lo vamos a explicar más adelante, en el transcurso del curso. Entonces ya sabemos que hay que aumentar 3 réplicas para que nos indique que existen 4 réplicas por combinaciones o por celdas. Vamos a dar a aceptar. Aquí está el resumen. Número de factores 2, diseño 2 a 2. Número de bloques 4, ese es las réplicas. El número de respuesta 1, estamos hablando de las vibraciones. El número de corridas 16. Aquí está el nivel bajo y el nivel alto del tamaño de la ranura. La velocidad 40 y 90 revoluciones por minuto. Vibración, la variable respuesta. Vamos ahora al libro de datos para consignar los datos. ¿Está? Y empezamos, obviamente, a consignar la información que se tiene de el experimento. Aquí está el experimento. Y vamos a comenzar con los niveles bajos, tal y como este es bajo de A, pero alto de B. Vamos a bajo y bajo, ¿no? Aquí está, el primer bajo y bajo. Entonces aquí se coloca 18,2. Y vamos a seguir el siguiente bajo bajo. Este es el siguiente, 18,9. Siguiente, 12,9. Siguiente, 14,4. Vamos aquí, ¿no? Bajo bajo. Ahora viene alto de A, que es un octavo de pulgada, con bajo de B, que es 40 revoluciones por minuto. Un octavo de pulgada es .125, pero con 40, ¿no? Entonces, .125 con 40, este sería el primero. Daría 27,2. .125 con 40. Este sería el segundo. 24. Sería el tercero. 22,4. Y el último, 22,5. El siguiente, el bajo de A, que es un 16avos, y el alto de B, que es 90 revoluciones por minuto. Alto de B, 90 revoluciones por minuto y .0625. Ese sería el primero, ¿no? Que sería 15,9. 9. El segundo es este, 14,5. El tercero
es este, 15,1. El cuarto es este, 14,2. Y nos queda simplemente los niveles altos. El nivel alto de A, que es un octavo de pulgada, que sería 0.125, y el nivel alto de B, que es 90 revoluciones por minuto. Entonces aquí sería el primero, 41. El segundo, 43,9. El tercero, 36,3. Y el último, 39,9. Ya tenemos el diseño. Lo que, o el siguiente paso, obviamente hay que analizar el diseño. Ya consignamos la variable respuesta del diseño. Ahora vamos a mejorar y analizar el diseño. Analizamos el diseño, la vibración como respuesta y le damos a aceptar. Aquí está el diseño. Es la primera salida, pero recuerden que hay muchas más salidas, pero es claro que además de un buen modelo, miren que el modelo es un R cuadrado de 98,39. Aquí aparecen otros efectos adicionales, que es el de efecto del bloque, pero les aconsejo inicialmente que eliminen este efecto. Le vamos a dar clic derecho, opción de análisis, y le vamos a decir que ignore o ignorar el efecto de los bloques. Aquí, ignorar. Nos queda simplemente los efectos principales en la interacción. Bueno, ¿qué nos dice la primera tabla? Aquí están los efectos, que son las fórmulas que yo les comenté hace un momento del contraste sobre 2 a la K-1. Como este es el efecto de 16,63, sale de esa fórmula, del tamaño de la muestra, de la velocidad y de la interacción AB. La interacción AB es tamaño y velocidad, la combinación de esos dos factores. Aquí está el error. El promedio es el beta sub 0. Recuerden que es el total general sobre el número total de observaciones. Y es fácil de establecer, obviamente, ese valor, 23,83. Aquí está la tabla de análisis de varianza, que nos dice que todos son significativos. Observen el p-valor. El factor tamaño de ranura es significativo, la velocidad es significativa, la interacción es significativa. El R cuadrado, que es la explicación, recuerden que el R cuadrado es el coeficiente de determinación, que tanto explica el modelo, la variabilidad total, me dice que lo explica el 95,8, con un R ajustado de 94, es excelente explicación, más de 0,9. Es un modelo que te puede predecir casi con precisión la vibración. Recuerde que la variable de la respuesta es la vibración. Ahora, el modelo usted lo puede encontrar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí la tabla del diagrama de Pareto o diagrama o gráfica de Pareto está corroborando lo que se establece en la tabla de análisis de varianza. Observen que los tres efectos son significativos. Los efectos principales son tamaño de la ranura y velocidad. Eso se conoce como efecto principal. Y el efecto de la interacción, AB, también dice que es significativo, y aquí lo está estableciendo, ¿no? El diagrama de Pareto, aquí aparece una línea de color azul, que es una especie de valor crítico de la F de Fisher. Recuérdese, el valor crítico de la F de Fisher es una especie de valor crítico, y superado ese valor crítico se establece si el factor es significativo o no. Ambos o los tres efectos, den en cuenta que es un efecto positivo a la respuesta. El color gris implica que es un efecto positivo. O sea, ¿qué implica? Que si el tamaño de la ranura o
se aumenta o la velocidad se aumenta, la vibración aumenta. O lo contrario, si el tamaño de la ranura y la velocidad disminuyen, la vibración disminuye. O sea que ese es el efecto positivo en todos los efectos. El azul significa negativo y des en cuenta que ninguno es negativo, no tienen efectos negativos. Cuando ustedes calculen el efecto, y es más, aquí está, recuerden, que es la estimación de los efectos, todos dan positivo. O sea, que dan positivo con respecto a la respuesta a la vibración. Aumentan los factores, aumenta la vibración. Disminuyen los factores, disminuye la vibración. Aquí también es una gráfica de los efectos principales. Recuerden lo de la inclinación, la pendiente, si son significativos o no. Si hay una pendiente pronunciada, como en este caso, son significativos, tanto el tamaño de la ranura como la velocidad. Estos son los efectos principales. Y eso está corroborando lo que dice el diagrama de Pareto y obviamente lo que indica la tabla de análisis de varianza. Veamos qué tenemos también. Vamos a mirar. Miren que aparece el coeficiente de regresión, la matriz de correlación, las predicciones, ruta de máxima pendiente y optimización, pero estos son obviamente ya criterios para obtener un modelo ya ajustado para hacer una predicción, pero este modelo, repito, es un modelo muy bueno. Vamos aquí, coeficiente de regresión, aquí están los betas sub 0, que es la constante, el beta 1, el beta 2 y el beta 3, o la combinación. Obsérvese los coeficientes, ¿no? Los coeficientes están todos los, este es el modelo ya como tal, que es un modelo de regresión lineal. Aquí está la variable de respuesta, el beta sub 0, el beta 1, que se requiere, pero da un valor negativo, ¿no? Beta 1. El beta 2 también da un valor negativo, 0.372, la velocidad. Y el beta 3, o algunos llaman beta 1,2, que se refiere al coeficiente de la interacción. Con este modelo se predice, basado en un tamaño de ranura y una velocidad, la vibración. Ahora, ¿qué tamaño de ranura y qué velocidad? Concierne al intervalo, en el caso del tamaño de la ranura, el intervalo de un 16avo hasta un octavo. Ustedes no pueden predecir para otros valores fuera de ese intervalo, porque este modelo se ajusta a ese intervalo. Lo mismo pasa con la velocidad, entre 40 y 90 revoluciones por minuto. Este modelo trabaja para esas condiciones, porque el diseño o el experimento se realizó basado en esas condiciones. Ese es en cuanto al coeficiente de regresión. Y aquí está la matriz de correlaciones, ¿no? ¿Qué tanto están correlacionados las variables, ¿no? Obsérvese que se consideran independientes. ¿No? Simplemente en la matriz de correlación está claro que la diagonal principal debe estar 1 porque se trata de la misma variable y no observan unas correlaciones entre los factores involucrados. Son independientes. Para el caso de este coeficiente de correlación, sí, esta matriz de correlación. Aquí son valores estimados para la vibración, dado unas variables de condiciones de tamaño de ranura o condiciones de velocidad, se establece los valores estimados con sus intervalos de confianza, ¿no? Por ejemplo, para 15.9, que es el valor real, el valor estimado es 14.925. El intervalo de confianza está entre 12.26 y 17.58. Aquí se aplica la famosa T-Student para hallar el intervalo de confianza. Miren que ese intervalo de confianza está incluyendo el valor real, 15.9. Y así se hace con todos los valores, ¿no? El observado, que es el real, el que se estableció en el experimento, el predicho por el modelo,
y el intervalo de confianza. Y obsérvese que el observado con respecto al predicho, la diferencia no es mucha, ¿no? Que se trata de un modelo muy bueno. El camino de máximo ascenso simplemente es con el propósito de establecer cuáles condiciones son las adecuadas para obtener la respuesta más óptima. La respuesta más óptima puede ser la de mayor vibración o la de menor vibración. Eso depende, obviamente, del objetivo del ingeniero. ¿Sí? Ustedes pueden observar varios valores o varios valores del tamaño de la ranura y valores de velocidad. Aquí le pueden dar clic en opción de ventana y ustedes pueden establecer qué factor van a escalar. Si es el tamaño de la ranura o si es la velocidad. Por ejemplo, si es la velocidad, ustedes dicen, bueno, voy a escalar la velocidad, eh, número de incremento, pero voy a incrementar como la velocidad de cada 10, perdón, de 40 a 90, tú puedes decir, voy a escalar cada 10, ¿no? Cada 10 revoluciones por minuto. O sea, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces, número de incrementos, 5. Vamos a darle a aceptar. Aquí está, miren. Revoluciones, 65, 75, 85, 95, pero aquí, de aquí en adelante, recuérdense que les indiqué que ya el modelo no se establece para esas condiciones. Por lo menos aquí se hace un estimativo para 65, 75, 85, que esos son adecuados. Y obviamente la predicción de la vibración bajo esos criterios. Y la optimización, pero recuerden que la optimización depende si se va a maximizar o se va a minimizar. Si se va a maximizar la velocidad, o la vibración, perdón, el óptimo ocurre con un tamaño de ranura de 0.125 y una velocidad de 90 revoluciones por minuto. Si se va a minimizar, ustedes le dan clic, opción de ventana, y le dice minimizar. Minimizar y él obtiene estos valores para minimizar la vibración. Vamos a darle a aceptar. Miren, el óptimo ocurre para minimizar la vibración es en 0.0625 y una velocidad de 90. Se ocurre la menor vibración. Eh, ya se tiene las gráficas. Aquí aparecen otras gráficas. Es claro, por ejemplo, esta gráfica de la interacción. Ya es claro por qué hay una interacción porque es significativo, ¿no? Recuérdese que en la gráfica de interacción, cuando no es significativo, estas líneas aparecen en forma de paralelo. Aquí hay un cruce y es claro que es significativo entre el tamaño de la ranura y la velocidad. Esta es la gráfica de probabilidad normal. Uno espera que casi todos los puntos caigan dentro de la línea recta. Aquí hay un punto que se puede considerar, si ustedes hacen obviamente la prueba de determinar si está fuera de contexto o lo que se llaman outliers, y determinar si es factible eliminar ese punto dentro del experimento. Y este es obviamente el ajuste de superficie de respuesta. Esta es la forma en que se estableció el modelo. Está en 3D, el modelo en 3D. Y este es el corte de ese modelo que está en 3D, ¿no? Como si hubiese un corte. Recuerden que dependiendo de si se optimiza o se minimiza, aparece una crucecita. Aquí aparece la cruz, por cierto. Que habíamos dicho que minimizar, ¿no? Aquí están las condiciones en este contorno, el punto del contorno, en donde ocurre la minimización de la vibración. Porque al final dimos fue minimizar como condición. Estos son los predichos. Los valores predichos, y recuérdese que aquí la idea es que no se muestre ningún comportamiento que considera ustedes o se considera dentro del experimento no adecuado.
Aquí están los residuales, ¿no? Vamos a tomar ahora, por ejemplo, que le dimos clic derecho, opción de ventana, y se puede, por ejemplo, en el orden de la corrida para determinar si hay multicolonialidad. Recuerda que en el tiempo, existe, si ustedes observan un comportamiento, un modelo eh, que implique un comportamiento no aleatorio, implica que yo intuiría que existe multicolonialidad. Aquí parece que no. Aquí implica todo, miren, el gráfico de probabilidad. Bueno, esto ya se vio. El gráfico de la probabilidad, miren que casi todos los puntos caen dentro de líneas rectas, o sea que aquí no hay problema de normalidad, el supuesto de normalidad en los residuales, ¿no? Opción de ventana, nuevamente. Vamos a mirar si hay homogeneidad de varianzas. No, no aparece. Aquí ya está lo que se había establecido anteriormente. Miren que aquí en diseño 2 a la K observamos que es un diseño muy útil para dar una explicación concisa acerca del experimento. Ahora, es claro que este experimento que estamos desarrollando, nosotros no somos los expertos, ¿no? En este experimento, el experto hubiese aprovechado mucho más, posiblemente un ingeniero mecánico aquí, hubiese aprovechado mucho más acerca de el contexto del fenómeno, ¿no? Porque daría una explicación mucho más detallada. Pero obsérvese que a pesar de que no somos expertos, hemos deducido de muchas cosas de lo que está pasando en el fenómeno, acerca del modelo, acerca del coeficiente, acerca de las pruebas que debe evaluarse en un diseño factorial 2 a la K. Bueno, chicos, eso es todo acerca de este diseño 2 a la K. Si hay alguna pregunta, por favor, si no fui claro en alguno de los aspectos antes mencionados, me indican. Para mí todo claro, profe. No sé para los compañeros. Pero bueno, a partir de aquí, ya yo les voy a empezar a dar trabajos y la idea es que se haga una investigación más profunda acerca de la temática que le estoy dando en cuanto a los talleres o trabajos que les envíe. Ya se va a hacer con PrestaGraphic, ¿sí? O algunas veces le voy a enviar la plantilla en R, que también tiene cosas interesantes en diseño factorial. Y vamos a hacer de ahora en adelante trabajos tipo artículos científicos con el propósito de aprender obviamente a interpretar y evaluar los resultados obtenidos en un experimento. Esa es la idea central. De ahora en adelante, repito, software estadístico porque matemáticamente, obviamente, es mucho más complicado. A pesar de que pueda que la próxima clase les traiga un ejercicio en forma manual para que ustedes observen eh, qué tan consistente es la salida que tenemos en forma manual con lo que establece el software, ¿no? Obviamente, claro, la ventaja del software en cuanto a los cálculos, no tanto los cálculos, sino a la presentación gráfica de los resultados. Si no es más, chicos, muy buenas noches. Entonces, nos Gracias, vemos profe. Buenas el noches. próximo martes. Esté muy bien, ¿no? Cuídense mucho. Bueno, profe, igualmente, Sí, gracias. señores. Igual, profe, que esté muy bien. Listo, profe.